Crecí con miedo a mi hermano. Me engañó de nuevo. Desde siempre, mi relación con mi hermano ha sido un constante tira y afloja. Con él nunca hay un momento de paz. Su bipolaridad y su comportamiento autista han hecho que a lo largo de los años mis días se llenen de miedo y ansiedad. Recuerdo claramente esos tiempos de infancia, cuando su comportamiento errático me tenía en un constante estado de alerta. Pero era un niño, y la negación era más fácil que enfrentarlo. Sin embargo, ahora que ambos somos adultos, se ha vuelto insostenible. La situación se volvió especialmente tensa cuando comencé a salir con una chica. Mi hermano, en lugar de alegrarse por mí, se tornó celoso y rabioso, intensificando su comportamiento controlador. Decidí cortar la comunicación con él durante meses porque sabía que su toxicidad me estaba destruyendo. Mi decisión no fue fácil, pero valió la pena. Sentí un alivio por primera vez en años. Pero esa paz no duró. Hace una semana me contactó de nuevo. Usó su encanto superficial y me suplicó que le diera otra oportunidad. Fue un movimiento calculado, sabía que podría tirar de mi empatía. Me hablaba de lo tóxico que era y se mostraba vulnerable, incluso llegando a hacer amenazas de suicidio. En un momento de debilidad, decidí ceder, convencido de que quizás esta vez sería diferente. Lo que sucedió a continuación fue un recordatorio brutal de por qué dejé de hablarle en primer lugar. Tras una breve reconciliación, su verdadera personalidad emergió y recordé el lado abusivo que había tratado de olvidar. Pese a que me había llevado obsequios para ganarme, nuevamente, mi rechazo a un presente específico lo volvió a transformar de encantadora víctima. Ahora él se presenta como el agraviado, reclamando incluso el dinero que le había dado por el regalo como si fuera un derecho. El miedo volvió a inundar mis días. La idea de que pudiera volver a entrar a mi casa y encontrarlo esperando me aterrorizó. Su comportamiento previo ya había cruzado líneas peligrosas, había sido físicamente agresivo anteriormente, esparciendo escupitajos sobre mí, golpeándome e incluso arrojando objetos. Lo peor es que mis padres simplemente ignoran el comportamiento errático de mi hermano, respaldando su lucha en lugar de apoyarme. Me siento atrapado entre la necesidad de protegerme y la culpa de sentir que no tengo empatía por él. Él se siente como una víctima de mi ausencia, pero sé que no es verdad. He contemplado severamente mis opciones, evaluando si debo tomar medidas drásticas para protegerme. Esta experiencia ha dejado una cicatriz profunda en mí, un conflicto interno entre la familia y el miedo. ¿Qué más puedo hacer para asegurar mi bienestar sin romper completamente la conexión que alguna vez tuvimos? Ese día, cuando volví a la casa donde crecí, sentí que el peligro estaba muy cerca. Pero lo que pasó después superó todas mis expectativas. Cada día que pasaba desde nuestra última conversación, el miedo se había convertido en mi compañero más leal. Mis noches eran un torbellino de pensamientos oscuros, era incapaz de cerrar los ojos sin imaginarlo en mi puerta, su expresión entre la rabia y la locura. Durante años había intentado entender su dolor, su lucha con la bipolaridad y el autismo, pero cada intento parecía convertirse en un golpe directo a mi paz mental. Sabía que la familia significaba lealtad, pero ¿a qué costo? La tarde en que regresé a la casa donde crecí, un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras de mis recuerdos se cernían sobre mí como fantasmas inquietos. Con cada paso que daba hacia la puerta, mi pecho se apretaba, era como si las paredes mismas estuvieran atentas a cada sonido, listas para traicionar mi secreto más oscuro. Cuando crucé el umbral, la atmósfera en la casa era opresiva. El aire fresco del exterior se transformó en una sofocante neblina cargada de resentimiento y nostalgia. Intenté concentrarme, recordar los momentos felices que había disfrutado aquí, pero solo emergían los ecos de las peleas, los gritos y su risa burlona que solía retumbar en las habitaciones. De repente, un golpe sordo resonó en la planta de arriba. Mi corazón se detuvo. La lógica luchaba con la ira, formándose dentro de mí. No puede ser, pensé, pero antes de que pudiera salir corriendo, lo escuché. Eran ahí. La voz de mi hermano seguía ese mismo hilo en el que siempre había estado, la rabia por mi ausencia y el intenso deseo de manipular mi culpa. Te resultó tan fácil ignorarme. ¿Por qué me dejaste atrás, hermano? Su tono oscilaba entre el llanto y el griterío, cada palabra desgarraba mi cordura. Me di cuenta de que estaba de pie en el pasillo, sudando, con las manos temblando de la ansiedad creciente. En ese mismo instante, una parte de mí deseaba abrir la puerta, buscar respuestas y quizás encontrar un atisbo de amor que había morado en nuestro pasado. Sin embargo, otra parte de mí sabía que abrir esa puerta sería darle la oportunidad de destruir lo que había logrado construir en esos meses alejados de su toxicidad. Atrapado en mis pensamientos, la decisión se hizo más difícil. ¿Qué sucedería si simplemente me apartaba y lo dejaba gritar? ¿Y si un día decidiera cruzar esa línea, esa invisible frontera que había delimitado desde nuestra infancia? Lo sabía, lo había sentido una y otra vez. Tempo me dije que nunca más le daría ese poder. Justo cuando las dudas comenzaban a consumir mi mente, escuché que abrió su habitación. Sus pasos resonaban cada vez más cerca, como un eco aterrador de lo que siempre vino después. Sé que estás ahí, ven aquí y mírame a los ojos. Todos me abandonaron. Su voz se alzó, con una desesperación que me heló la sangre. Era un tirano disfrazado, y mi corazón se debatía entre la compasión y el deber de protegerme. En un momento de rabia latente, respondí, no soy tu chivo expiatorio. No puedo cargar con tu dolor, hermano. No soy responsable de lo que sientes. Deja de mentir. Las palabras salieron de mi boca sin control y lo vi cometer la mayor locura que podría imaginar. Se lanzó hacia mí con sus ojos desorbitados, y la historia de mis años de violencia y angustia se repitió en un borroso destello.
Esa mirada, ese rayo de locura, me hizo retroceder instintivamente. El sudor brotaba de mi frente mientras el pánico helaba mi sangre. En este último clima de emociones, donde el tiempo parecía detenerse, empecé a comprender algo. Había pasado demasiado tiempo en el papel de víctima. Mis padres, en su necedad por proteger su malévola idea de la familia, no solo me habían ignorado, me habían forzado a vivir bajo las sombras de su comportamiento destructivo. Sin darme cuenta, había dado un paso en la dirección equivocada al intentar salvarlo. Con esa revelación clara y punzante, decidí que estaba cansado de sus juegos emocionales. Pero justo cuando me di la vuelta, buscando la libertad, el portón del pasado se cerró tras de mí con un estruendo. Mi hermano lanzó un objeto a mis pies, provocando que un estremecimiento recorriera mi cuerpo. Me quedé paralizado, la culpa y el miedo luchando ferozmente en mi pecho. No te vayas, por favor, suplicó, su voz ahora un susurro sombrío, y noté que había una pequeña parte de él que aún era el hermano que solía amar. Pero la otra parte, la que había amenazado con destruirlo todo bajo una nube de ira y desesperación, me aterraba. En un giro inesperado, un ruido del exterior rompió la tensión, la sirena de una ambulancia resonó lejanamente, un recordatorio brutal de que el caos no estaba lejos. Haría el movimiento en falso y se arriesgaría a perderlo todo en ese momento de crisis. Entonces recibí esa llamada que lo cambiaría todo. En ese instante de terror, entre la locura de mi hermano y el ruido de la ambulancia, un rayo de claridad atravesó mi mente. La ansiedad que había invadido mis días, el miedo que me había mantenido cautivo, se desvanecieron ante la firmeza en mi voz. No eres mi responsabilidad, no importa el dolor que sientas. He cargado lo suficiente, y ya no lo haré más. La osadía de esa declaración trajo consigo una nueva fuerza. Por primera vez me liberé de las ataduras que histriónicamente habían definido nuestra relación. Noté cómo mi respiración, antes entrecortada por el miedo, se volvía más profunda, más constante. En ese momento acepté que su dolor era suyo y que no tenía que arrastrarme en su tormenta. Pude sentir el poder que me daba el cortar las raíces de su toxicidad, y una resignación tranquila me invadió. Ya no soy tu chivo expiatorio. Salí de la casa con la firme intención de buscar ayuda profesional, no solo para mí, sino también para él. Sabía que la familia significaba mucho, pero entendí que el amor no debe ser sinónimo de sufrimiento. Con cada paso que daba, me alejaba de las sombras de nuestro pasado, convirtiéndome en el arquitecto de mi propio futuro. La verdad que había estado evitando a gritos se volvió un eco de esperanza. El verdadero perdón comienza cuando dejas de intentar salvar a otros a costa de tu bienestar. Regresé a mi vida con las lecciones aprendidas, dispuestos a enfrentar la vida con amor y compasión hacia mí mismo. La vida es un viaje lleno de decisiones difíciles e impredecibles. Al final, reflexioné sobre lo que significa mantener un equilibrio entre la lealtad familiar y la autoconservación. Este camino no será fácil, pero prefiero un futuro incierto que un atado a la desesperación. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vivo, capaz de enfrentar lo que venga. El amor propio es la única brújula en este laberinto emocional. Nadie debería tener el poder de definir quiénes somos, y eso es algo que haré de nuevo. En lugar de abrir esas viejas heridas, cerraré la puerta de una vez por todas y daré un paso firme hacia el amanecer de una nueva vida. El viaje hacia la sanación está lleno de lecciones dolorosas, pero también de descubrimientos valiosos que solo se hacen evidentes cuando nos permitimos liberarnos de las cadenas que nos atan. La historia de los lazos familiares es compleja y no siempre está marcada por el amor. A veces, el amor se expresa en dejar ir. Prometo que trabajaré en mi bienestar, y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacerlo también. La verdadera fuerza está en reconocer cuándo es el momento de soltar para avanzar. ¿Y ustedes, qué acciones están dispuestos a tomar para priorizar su paz mental? Es posible que uno de ustedes se enfrente a un dilema similar o a otro tipo de lucha interna. Es un viaje, uno en el que cada paso cuenta, y es hora de tener valentía. Al compartir nuestras historias nos encontramos en el dolor de otros y, a través del entendimiento compartido, transformamos esa angustia en fortaleza y amor. Mantengámonos conectados en este viaje de autodescubrimiento, apoyándonos en la búsqueda de luz y esperanza, porque juntos somos más fuertes que el peso de nuestras cicatrices.